Hola, este video final nos permitirá eh, dar cuenta del paso último en el proceso de búsqueda bibliográfica, de búsqueda de fuentes académicas y nos invita a recordar el tema anterior que estábamos discutiendo, que era la elaboración de ficheros. Antes de eso, estábamos diciendo que para poder llegar a ese momento de organizar y de analizar las fuentes consultadas, es vital que el investigador, la persona que ha estado recogiendo eh, y revisando documentos, tesis, artículos y demás, pues que haya hecho una serie de acercamientos juiciosos, metódicos, cuidadosos a la información. Y para eso estamos hablando de algunos momentos de lectura. La lectura exploratoria que va, si ustedes lo recuerdan, va de la mano del primer paso, que es el paso de estrategias de búsqueda, con palabras clave, frases de control, criterios de selección, truncamiento y operadores booleanos. Ahí utilizamos la lectura exploratoria, que esta lectura es una lectura rápida y que se lleva a cabo revisando el índice temático, leyendo el resumen o la introducción, hojeando las figuras o los cuadros y sondeando las conclusiones. Una segunda lectura que se da la lectura selectiva, que en ese caso la lectura selectiva va de la mano de la selección de fuentes recopiladas a las cuales se les aplica criterios de inclusión y de exclusión, que dependerá del tipo de revisión que estoy haciendo, si es una revisión exhaustiva o una revisión representativa. Los criterios de inclusión y exclusión van muy de la mano de la naturaleza propia del proyecto de investigación que se plantea y pues que suelen relacionarse asuntos como el contexto, la población, la aproximación teórica, el tratamiento metodológico, los instrumentos, el análisis y en este momento es cuando el investigador hace lectura selectiva. La lectura selectiva es una lectura pausada que implica la delimitación de las partes de la fuente y encontrar en esas partes los elementos importantes. Esto se puede hacer señalando las secciones, los capítulos importantes, localizando definiciones, tipologías, perspectivas teóricas, metodológicas, hallazgos, resultados útiles. Entonces, si uno logra ver un poco el avance en el mismo el nivel de exigencia de la lectura. La lectura analítica la utilizamos cuando elaboramos las fichas bibliográficas de contenido, que como vimos pueden ser de varios estilos, textuales, de definiciones, de resúmenes, de comentarios, o mixtas, que son las más aconsejables, porque permiten al investigador incluir varios tipos de contenidos que se encuentran o se hallan en las fuentes. Y acá se hace una lectura analítica. La lectura analítica es una lectura cuidadosa que implica separar lo esencial de lo secundario, los hechos de las opiniones, las evidencias de los supuestos, lo lógico de lo absurdo y la verdad del error. Es decir, que el esfuerzo es por alcanzar niveles de objetividad que permitan entender o separar, dividir planteamientos, desarrollos y cierres teóricos, metodológicos, em, factuales, que uno logra encontrar en la fuente, distinguiendo lo que es verdaderamente importante de lo incidental, lo que es argumentado y evidenciado de lo descrito y opinado. Y tenemos la lectura crítica, que es someter a juicio de valor el contenido, buscar entender si acepto o rechazo los planteamientos, y lo hago de manera total o parcial. Esta lectura crítica se hace en el momento de la elaboración de los ficheros, porque como debemos recordar, los ficheros le permiten al investigador primero escoger citas, referencias y planteamientos que otros autores hicieron y que él considera, o ella, el que consideran importante, necesario, válido, relevante. También le permite al investigador pensar en sus propias valoraciones, en hacer comentarios, en ir haciendo anotaciones a la manera como él o ella van configurando su comprensión, la van constituyendo, la van construyendo. Y este ejercicio finalmente
le permitirá al que está haciendo la elaboración de ficheros construir tablas y figuras. Tablas y figuras, pues que resuman, integran toda la información. Acá se utiliza la lectura crítica. La lectura crítica, como ya lo vimos, es revisar entonces la solidez de los planteamientos, analizar su coherencia y calidad, evaluar la propuesta argumentativa y expositiva que se empleó y que uno eh, traerá a su propio documento, pues para beneficiarse de lo que unos colegas han construido previamente. Para, para poder hacer acopio y agrupar la información de diferentes fichas bibliográficas de contenido, se nos recomiendan o se nos sugiere elaborar lo que se supone es un fichero. Este fichero lo que nos permite hacer es organizar y elaborar el esquema conceptual de la investigación. Al exigirnos unir, relacionar fichas bibliográficas de contenido por temas, por secciones del documento, por los conceptos o términos que se están trabajando. A la vez que estamos haciendo eso, estamos empezando a localizar posibles lagunas, posibles omisiones, a detectar de repente ideas que reciben mucha información y otras ideas que no están desarrolladas lo suficiente. Permiten además que el investigador vaya planteando un primer bosquejo, una representación inicial de la información que ha logrado recopilar, leer, analizar, y eso le va a permitir establecer relaciones, jerarquías, todo eso. Todas estas actividades se pueden hacer mediante la creación de un fichero. El fichero es, en otras palabras, es poder ubicar, manipular y reorganizar la información clave de las diferentes fuentes leídas. Y esto es la piedra angular sobre la que el investigador construirá su perspectiva teórica. Él reconocerá los asuntos que necesitan mayor desarrollo, necesitan mayor atención y pues de una u otra manera el fichero le será la base para lograr mejores y mayores niveles de abstracción, de teorización a partir de las fuentes consultadas, seleccionadas, incluidas, leídas, tratadas a través de fichas y ficheros. ¿Cuáles son los posibles ficheros? Acá tenemos un ejemplo de ficheros por fuentes. Entonces, en esta primera sección encuentran los artículos de revisión de literatura sobre un tema determinado. El tema, en este caso, hay una línea de investigación, educación, lenguaje y comunicación. El tema es formación docente. Sobre ese tema de formación docente, tendencias y perspectivas nacionales e internacionales. Entonces, el investigador lo que ha hecho es buscar fuentes académicas en bases de datos, en bibliotecas, etcétera, que tengan que ver con formación docente y más concretamente o también con tendencias y perspectivas nacionales e internacionales. Y él ha logrado encontrar tres tipos de fuentes. Unas primeras fuentes que hacen parte de lo que se denomina artículos de revisión de literatura. Entonces ustedes ven que hay una relación de estos tres artículos, de esas tres fuentes que él ya a cada una de ellas le ha dado o le ha creado una ficha bibliográfica de contenido. Y acá simplemente extrajo lo más importante. Primero, pues la información de quién lo escribió, cuándo, con qué título. Entonces acá tenemos un artículo de revisión de Ábalos, Cavada, Pardo, Sotomayor del año 2010, la profesión docente, temas y discusiones en la literatura internacional. Tenemos otro texto del año 2013 de Vaillant, formación inicial del profesorado en América Latina, dilemas centrales y perspectivas. Y tenemos otra fuente de Zambrano del año 2012, formación docente en Colombia, arqueología de la política pública y del escenario internacional. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los tres son artículos de revisión de literatura y sobre cada uno de ellos, después de haber aplicado o de haber elaborado fichas bibliográficas, la persona que trabaja este fichero logra reconocer algunos aportes centrales esenciales. Por ejemplo, del primer artículo, sobre la base de un marco conceptual centrado en la identidad profesional, este artículo de revisión analiza posturas sobre profesión, identidad, agencia y autoeficacia de los docentes
y el modo como los conocimientos, emociones, creencias y significaciones configuran su identidad. Ese es el gran aporte que hace este documento y que seguramente el autor llevará a su propio texto. Importante, además del aporte central, colocar, bueno, en qué revista indexadas, en qué base de datos se halló. En este caso está en Cielo, se elaboró una ficha de lectura previa, es decir, una ficha bibliográfica, sí, quién y cuándo, pues en este caso fui yo, en un trabajo que estoy compartiendo con ustedes para darles a conocer modelos, ejemplos de fichas, de ficheros elaborados a partir de artículos de revisión de literatura. Eso mismo se puede hacer con artículos de revisión. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Silva en el año 2013, quien escribe investigación y práctica reflexiva como categorías epistemológicas del desarrollo profesional docente en la revista Itinerario Educativo, en el volumen 27, número 62, en estas páginas. Y el aporte que ese artículo hace a la comprensión teórica es, desde una reflexión de tipo epistemológico, la investigación emerge como una categoría que articula y pone de manifiesto que el profesorado en su formación y ejercicio deviene sujeto investigador, especialmente mediante la reflexión sobre su propia práctica, que denota por tal un proceso de cuestionamiento continuo sobre su quehacer, no tanto sobre la práctica, sino sobre el sentido de esta. Este es el gran aporte y seguramente el autor traerá este aporte en algún momento cuando él comience a elaborar su propio documento, su propia tesis, su propio artículo. Lo mismo pasará con los otros artículos que son artículos de reflexión. También podemos hacerlo con artículos de investigación. Entonces acá tenemos un artículo de investigación de Galvis, de un perfil docente tradicional a un perfil docente basado en competencias del año 2007 que aparece en la revista Acción Pedagógica, volumen 16, número 1, en la página 48 a la 57. El aporte central de ese trabajo es, este trabajo de investigación tiene como objetivo presentar el proceso de transformación del perfil del docente tradicionalmente concebido en un perfil construido con un enfoque basado en competencias. Este perfil identifica las competencias intelectuales, sociales, intra e interpersonales y profesionales que lo componen, así como también da cuenta de las transformaciones necesarias para que se haga realidad. Es decir, que acá esto es lo más relevante que aparece en este documento y que apoya o que da cuenta de este término o de este concepto formación docente en tendencias y perspectivas nacionales e internacionales. Este es un ejemplo de fichero por fuentes. En este caso, tres tipos de fuentes. Artículos de revisión, artículos de reflexión, artículos de investigación. Usted puede hacer lo mismo acá, pero acá podría haber tesis de maestría, ponencias en evento académico, capítulo de libros, ¿no? Según el tipo de fuente, pues usted elaborará y relacionará algunos documentos, algunas fuentes consultadas. También podemos hacer este mismo ejercicio de fichero, pero por temas. Entonces, lo mismo, este es una búsqueda sobre medios, mediaciones y formación humana, concretamente alfabetización digital y mediática. Y entonces, los primeros tres documentos, sin importar qué tipo de documento es, pero los tres primeros están todos hablando de alfabetización digital. Cada uno de ellos hace unos aportes centrales al tema de alfabetización digital. En este caso tenemos tres artículos. Pueden ser cuatro o cinco, dependiendo de lo que usted haya logrado consultar. A continuación tenemos tres artículos, tres documentos que se elaboraron fichas bibliográficas, fueron tratados y hablan de alfabetización mediática. Diferente al primero que era alfabetización digital. Y tres artículos con sus aportes. Y lo mismo tenemos uno que se llama alfabetización informacional, tres artículos, los aportes y el tratamiento de información. Finalmente, también se puede hacer un fichero para estudios previos. Como es para estudios previos, va en la sección estudios previos del documento que se está elaborando, ya sea la tesis o la sección de artículo. En un artículo hay algo que hablar de estudios previos. Entonces, se ponen en relación unas fuentes, acá iría la fuente 1, la fuente 2, la fuente 3, la fuente 4, y estas columnas pues darán cuenta de la información que se debe extraer de las fuentes. Y al final, puesta toda esta información, estos datos, que se resumen, que se selecciona, cuál es el aporte central. Bueno, estos serán los ficheros, los modelos, fichero por sección de documento de tesis, fichero por temas y fichero por fuentes. Terminamos entonces el ejercicio que hicimos dejando algunas ideas que Velázquez nos propone, que básicamente es ser cuidadosos, detallados y exigentes con la revisión.
Un abrazo fuerte.